Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora cómo balancear una ecuación redox cuando alguna de las especies involucradas es un oxoanión, que esto hace que se presenten algunas situaciones diferentes. Este tipo de ecuaciones puede ser que estén en medio ácido o medio alcalino, y la manera de proceder para balancear las ecuaciones es diferente. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo de cómo sería la resolución si estamos trabajando en medio ácido. El ejemplo que voy a usar es el ejemplo que está en las diapositivas que subí a principio de año. Y entonces tengo una reacción donde está el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico y el iodouro de potasio como reactivos. El ácido sulfúrico es el que me da el medio de reacción. El medio de reacción quiere decir que si yo me fijo en esta solución va a ser una solución ácida. Y en el lado de los productos tengo el sulfato de magnesio, yodo, sulfato de potasio y agua. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo proceder para balancear esta ecuación química. Fíjense que ya es bastante más complicada, no se puede hacer como las más sencillas que por tanteo, como siempre suelen salir, porque hay muchas especies químicas involucradas y es más difícil encontrar esas relaciones. Yo acá abajo dejé como una serie de pasos que me parece que son útiles para tener en cuenta, y los pueden usar de guía cuando tengan que balancear otras ecuaciones. Bueno, acá en el pizarrón yo ya escribí quiénes son mis reactivos, quiénes son los productos. Entonces voy a tratar de identificar cuáles son los que cambian su estado de oxidación y por lo tanto son los que van a estar siendo protagonistas en esta reacción redox, y vamos a tratar de identificar cuál es la hemireacción de reducción, cuál es la hemireacción de oxidación. Acuérdense siempre que son reacciones redox, eso quiere decir que tiene que haber una reducción y una oxidación necesaria. Bueno, permanganato de potasio. Permanganato de potasio es una sal, el potasio es un catión +1 y todo esto es un oxoanión que tiene carga -1. Como tiene carga -1, eso quiere decir que para que todo esto tenga carga -1, fíjense que el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2 en este caso, y por lo tanto, para que todo esto sea -1, necesito que el estado de oxidación del manganeso sea +7. Los estados de oxidación yo los suelo escribir arriba entre paréntesis para no confundirlos con las cargas de las especies químicas con las que estamos trabajando. Iodouro de potasio es una sal, el potasio es un elemento del grupo 1, va a estar como un catión +1, y acá el yodo tiene estado de oxidación -1. Y si nosotros miramos, el ácido sulfúrico es un ácido, y este sería el que me estaría marcando el medio de reacción. ¿Qué quiere decir que el medio de reacción sea ácido? Que para balancear las semireacciones voy a poder usar tanto electrones como, en el caso de balancear o un ajuste en medio ácido, voy a poder usar protones y voy a poder usar moléculas de agua cuando las necesite para balancear cada una de mis semireacciones. Del lado de los productos tengo el sulfato de manganeso, ¿sí? El sulfato es un oxoanión también, de carga -2, es el anión que acompaña a los protones en el ácido sulfúrico, o sea que no le estaría pasando nada, pero el manganeso está en estado de oxidación +2 en esta sal. El yodo está como molécula diatómica, es una de las moléculas diatómicas que son la sustancia pura en estado natural, y entonces esto estaría en un estado de oxidación 0. El potasio sigue siendo +1, el sulfato sigue siendo el oxoanión que acompaña al ácido sulfúrico, y tenemos moléculas de agua. Entonces, yo medio ya les dejé marcado, puse rojo, no sé si se estaría viendo por la definición de la pantalla, pero bueno, ya les dejé marcado quiénes serían los que están cambiando sus estados de oxidación. El manganeso está pasando de +7 a +2, o sea que hay una reducción. Y el yodo, perdón, está pasando de iodouro, estado de oxidación -1 a 0, un aumento en el estado de oxidación, una oxidación. Entonces vamos a mirar primero qué pasa con el permanganato, sería la red de reducción de nuestra redox, ¿sí? Y fíjense que esto es una sal, entonces la puedo disociar como sal en potasio más y permanganato. Pero
el manganeso más 7 no puede estar como cation más 7. Yo ya les vengo diciendo varias veces que el estado de oxidación de los elementos metálicos coincide con la carga que tienen siempre que ese estado de oxidación sea más 1, más 2, más 3. Ya cuando los estados de oxidación son más grandes, no puede estar el catión así solo. No van a poder tener un catión que sea manganeso más 7, ni cromo más 6. Eso no puede existir. Siempre va a estar acompañado por el oxígeno. Entonces, cuando yo tengo que elegir cuál es la especie que reacciona o que está en mi reacción de reducción que voy a trabajar, lo que tengo que elegir es escribir el permanganato de esta manera. En el permanganato el oxígeno está como -2 y el manganeso está con estado de oxidación más 7. Por eso necesita estar acompañado del oxígeno para formar ese anillo. Cuando miro qué le pasa al manganeso del lado de los productos, está formando una sal, ¿sí? Pero en esta sal tengo un anión, un oxoanión, que es el sulfato, y el catión es el manganeso. Y fíjense que acá el manganeso tiene estado de oxidación más 2. El más 2 sí es un estado de oxidación que puede coincidir con la carga de un metal. Entonces, en solución acuosa, esa sal va a estar disociada y el manganeso va a estar con estado de oxidación más 2. Y acá sí el estado de oxidación coincide con la carga del ion en solución. Bien, entonces tenemos las dos especies químicas. ¿Qué miramos primero? Primero miramos los estados de oxidación. Yo voy a pasar de un estado de oxidación más 7 a un estado de oxidación más 2. Y para poder explicar ese cambio de oxidación tengo que fijarme cuántos electrones están involucrados y de qué manera. Entonces, si paso de más 7 a más 2, hay 5 electrones involucrados. Y esos 5 electrones involucrados los voy a poner del lado de los reactivos. Porque yo necesito 5 electrones que van a compensar 5 cargas positivas del manganeso y de esa manera me va a quedar en más 2. O sea, más 7 menos 5 me da más 2. Ahí balanceé el estado de oxidación. Una vez que yo balanceo el estado de oxidación, voy a mirar qué pasa con las cargas. Y acá es donde yo vuelvo a repetir. En algunas sustancias, la carga y el estado de oxidación son lo mismo, manganeso más 2. En otros casos, las cargas y los estados de oxidación son distintos. Permanganato, el estado de oxidación del manganeso es más 7, pero la carga del permanganato es menos 1. Entonces ahora voy a mirar las cargas para compensar esas diferencias. Si ustedes miran, tengo el permanganato que es menos 1 y los electrones que son menos 5, o sea que del lado de los reactivos estoy teniendo una carga total de menos 6. Y del lado de los productos tengo manganeso más 2, o sea, de un lado es menos 6, del otro lado es más 2, y eso no puede ser, lo tengo que balancear. Entonces, reviso cuál es el medio de reacción que me estaría indicando qué especies químicas puedo usar para balancear esas cargas. El medio de reacción es medio ácido. Entonces yo puedo usar protones y puedo usar agua para balancear las cargas. Agua es una molécula neutra, no me va a servir. Pero los protones sí me sirven porque son especies cargadas con carga más 1, cada una de ellas. Entonces, lo que voy a hacer es poner protones del lado y de la cantidad que correspondan para balancear las cargas de acá. Decíamos, tengo menos 6 y tengo que llegar a más 2. Como tengo protones que son positivos, los voy a poner del lado de los reactivos. ¿Y cuántos voy a poner? Y bueno, voy a necesitar 5 para compensar las cargas de los electrones. Uno más, 6 para compensar la carga del permanganato y ahí estaríamos en 0. Pero voy a necesitar 2 más para estar en más 2. O sea que en total voy a necesitar 8 protones para poder balancear adecuadamente esta ecuación química. Bien, balanceé las cargas, pero me falta balancear las masas. Para balancear las masas, lo que parece, les debería de parecer bastante llamativo o evidente, es que manganeso, manganeso, pero acá tengo oxígeno e hidrógeno y de este lado no. Y ahí es donde usamos moléculas de agua para completar lo que nos estaría faltando. Fíjense que si yo pongo 4 moléculas de agua, ¿sí? 4 por 2, 8 serían los 8 hidrógenos que tengo acá, y los 4 oxígenos se compensan con los 4 oxígenos del agua.
Y ahí ya tengo balanceada la hemireacción, que va a ser una hemireacción de reducción. Bien, vamos a ver la oxidación. La oxidación va a ser del ioduro que pasa a ser yodo. ¿Sí? En este caso, el estado de oxidación es -1, coincide con la carga del ion con el que estoy trabajando. Y en este caso es la molécula en su estado libre y por lo tanto el estado de oxidación cuando escrito así es 0. Entonces estoy pasando de -1 a 0. ¿Sí? Ahora, para pasar de -1 a 0, ha involucrado un solo electrón y está de este lado. Entonces tendríamos que ver, pero eso sería, o tendríamos que revisar esta cuestión. Si yo tengo un ioduro y medio yodo, está bien, trabajo con lo que le pasa a un átomo de yodo, es +1. Ahora, si yo tengo una molécula que está formada por 2 átomos de yodo, ¿sí? Que sería algo un poco más piola para trabajar, quiere decir que hay 2 ioduros que tuvieron que cambiar su estado de oxidación de -1 a 0 y que por lo tanto necesitaron 2 electrones. Fíjense que en este caso sí tengo que tener cuidado por el estado, que la molécula que se forma es una molécula diatómica, pero una vez que balanceé la cantidad de electrones, me queda balanceada la carga, porque este es un ion -1, esta 2 veces es -2, este es una especie neutra, y estos son 2 electrones y es -2. Y como no tuve que agregar protones, entonces no tuve tampoco que agregar agua para compensar las masas. O sea, al no haber en esta reacción un oxoanión, no es necesario trabajar con protones ni con agua. Esta sería el pasaje de -1 a 0, es un aumento en el estado de oxidación, y entonces esta sería mi reacción, mi hemireacción de oxidación. Bien. Si quiero trabajar con las dos ecuaciones, las dos hemireacciones juntas, y las quiero combinar, necesito que la cantidad de electrones que intervienen sea la misma en las dos hemireacciones, y entonces miro los electrones, acá tengo 5, acá tengo 2, no son múltiplos uno del otro. Lo que voy a hacer es, a la hemireacción de reducción, multiplicarla por 2, y a la hemireacción de oxidación, multiplicarla por 5. De esa forma me va a quedar 2 por 5, 10 electrones en el lado de los reactivos, y 5 por 2, 10 electrones del lado de los productos. Y sumo. Cuando sumo, voy a tener que hacer la distributiva de estos coeficientes que yo agregué acá para todos los productos y todos los reactivos que están en la hemireacción, o sea, para todas las especies que intervienen en la hemireacción. Y entonces va a ser 2 de permanganato más los 10 electrones, más 16 protones, más, digo abajo, 10 ioduros. Y voy al lado de los productos, tengo 2 manganesos más 2, más 2 por 4, 8 moléculas de agua, más 5 moléculas de yodo 2, más 5 por 2, 10 electrones. Bien, 10 electrones acá, 10 electrones acá, se cancelan porque están al lado de los reactivos y de los productos, los puedo sacar de mi ecuación. Y entonces ya me queda balanceada la ecuación iónica, o sea, acá estoy trabajando con los iones, con las especies que participan en la reacción redox. Pero si yo miro esta ecuación y esta ecuación, hay diferencias, hay varias diferencias. Primero, que no es lo mismo hablar de permanganato que permanganato de potasio, ¿sí? Después aparecen acá los protones, ¿sí? Y estos protones los tengo que asignar o tengo que pensar que vienen del ácido sulfúrico. Y acá, ojo, el ácido sulfúrico por cada mol aporta 2 moles de protones y yo en mi expresión tengo 16. Los ioduros están yoduro de potasio, listo.
Manganeso más 2 está ahí, el agua está, el yodo está, pero fíjense que el sulfato de potasio no aparece en mi ecuación iónica, porque justamente es una sal que va a quedar en esa solución como consecuencia de lo que está ocurriendo y no se ve modificada por las reacciones redox en sí. Entonces, si yo tengo que usar, ahora yo tengo que usar la información que tengo en esta ecuación iónica para balancear la ecuación química que tengo arriba. Y es eso lo que voy a hacer. Voy a decir, bueno, todo bien, permanganato de potasio, ¿sí? Le va un 2 adelante. Después, ¿quién sigue? Yoduro de potasio. Yoduro de potasio, miro, yoduro son 10, necesito un 10 acá adelante. Después, ¿quién sigue? Los protones del ácido sulfúrico. 16 protones van a estar en 8 de ácido sulfúrico, porque un mol de ácido sulfúrico aporta 2 moles de protones. Entonces voy a poner 8 moles de ácido sulfúrico para tener esos 16 protones. Sigo. Manganeso más 2, sulfato de manganeso. Pongo 2 de sulfato de manganeso. Bien. Yodo, tengo ya el 5, eso es fácil. Después, agua, son 8 de agua. Y por último, el sulfato de potasio, que en principio yo no sé qué ponerle acá. Porque en todos los otros casos, fíjense para el permanganato, para el iodato, los protones, fui encontrando en mi reacción iónica los valores que necesito para la ecuación completa. El sulfato de potasio quedó ahí como que no sabemos. Y entonces acá tenemos que volver a revisar con los criterios que tenemos de lo que aprendimos a principio de año. Vamos a balancearla de manera intuitiva esa parte. Porque fíjense ustedes que acá el potasio, ¿sí?, viene acompañando al permanganato, que es un oxoanión, pero ese oxoanión desaparece y se convierte en un catión. Y el potasio más, nada, quedó ahí en la solución. En algún lugar tiene que haber ido a parar. Entonces, si nos fijamos, este potasio, buenísimo, viene acá, hay 2 potasios. Ahora, vamos al yoduro de potasio, otra vez potasio. Y el yoduro pasó yodo, o sea, era un anión que acompañaba el potasio, se convirtió en una molécula y el potasio quedó ahí otra vez bollando en el medio de la nada. Y tengo 10 de esos. ¿Qué hago yo con 10 potasios? Y los 10 potasios no están acá, no están acá, no están acá, tienen que estar sí o sí acá. Y ahí es donde voy a necesitar pensar que tengo 10 potasios que venían con el yoduro, más los 2 potasios que vienen con el permanganato, tengo 12 moles de potasio más que en principio no sabría dónde van a parar. Y van a parar acá. Tengo 12 moles de potasio más. Y la sal que puedo escribir es sulfato de potasio, donde hay 2 moles de potasio por cada mol de sal. Entonces voy a necesitar poner acá un 6 como coeficiente estequiométrico. Buenísimo. Ahora, poner el 6 acá significa poner 6 sulfatos también, ¿no? Entonces son 6 sulfatos acá y 2 sulfatos acá, son 8 sulfatos. Buenísimo. Porque son justo los sulfatos que están acompañando a los protones que gasté en esa red. Y entonces ahora sí, la ecuación completa me quedó balanceada, bien balanceada. Mi recomendación es que una vez que llegan a este punto, respiran hondo, se estiran un poquito y revisan de nuevo si esa ecuación realmente está balanceada. Porque como son muchos pasos y aparte fíjense que son muchos compuestos y no siempre la hoja nos da para escribirlos todos, algunos se pierden en el camino. ¿Cuál es el problema? Este es el primer paso que vamos a dar siempre que tengamos un problema o un ejercicio para resolver con reacciones redox. Acoplado a este primer paso, esta primera etapa, que es balancear la ecuación, vamos a tener todas las posibles situaciones de estequiometría que estuvimos revisando en las clases anteriores. Entonces, si yo no tengo bien escrita la ecuación completa, es muy difícil que pueda resolver el resto del ejercicio de manera correcta. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Pónganse en contacto con sus docentes para cualquier pregunta que tengan. Una de las mejores recomendaciones para esta parte de la materia es que sean prolijos, que sean ordenados en lo que escriben, que eso hace que los errores que se cometan sean menores.
Nos vemos la próxima.